médico hematóloga, actualmente estoy enseñando en lo que viene a ser María Auxiliadora, ¿ya? Entonces, el día de hoy vamos a hacer la revisión de una coagulopatía muy frecuente, ya más o menos la han este, conversado ustedes el día jueves, han tenido una exposición, ¿no? En el cual ya han hablado bastante sobre este tema. Hoy día solamente vamos a reforzar unas cositas y aparte vamos a tener un caso clínico muy típico y aparte que es una pacientita pues que está hospitalizada actualmente en medicina, ¿no? Muy bien, entonces la coagulación intravascular diseminada, como les estaba mencionando, es la coagulopatía más frecuente, coagulopatía adquirida, secundaria, ¿no? Siempre va a estar, se podría decir, dado por alguna otra patología en particular, hay que buscar dentro de lo que viene a ser el manejo en sí qué lo está provocando, y es muy importante, pero para entender eso vamos a conversar un poquito de hemostasia. Ya su compañera también, me parece Antonella, hizo la presentación describiendo todas las fases de la hemostasia, ¿ya? Por si acaso, si no se quedó un poco eh, entendido, ¿ya? Vamos a volver a repetir solamente de forma rápida, ¿ya? Las fases de la hemostasia son procesos de forma ordenada en las cuales se va a dar secundario a una lesión vascular. Cualquier daño a nivel del endotelio, sea alguna disrupción, algún proceso, trauma o algo que me dañe mi lecho vascular, ¿no? Mi zona endotelial, automáticamente se van a liberar ciertas proteínas, ciertas citoquinas, se van a activar ciertas células, que lo que va a dar como consecuencia va a ser mi primera fase, que es la hemostasia primaria. Esta hemostasia primaria tiene como objetivo la formación básicamente de lo que viene a ser el coágulo blanco o también el tapón plaquetario, ¿no? Este tapón plaquetario, su nombre lo dice, está compuesto por la unión de múltiples plaquetas, ¿no? Son cantidades, se podría decir, en muy grandes cantidades de plaquetas que lo que hacen son activarse, adherirse, agregarse y por último formar el llamado tapón plaquetario. Este tapón plaquetario en sí es un tapón un poco frágil, solamente mi tiempo que me va a apoyar en lo que viene a ser parar el sangrado va a ser de 3 a 5 minutos. Más tiempo no va a poder actuar, ya que es muy frágil y el flujo sanguíneo que va todavía a persistir fácilmente me lo puede desprender. Entonces, necesito yo de alguna otra fase que me apoye en que este tapón, este coágulo sea mucho más fuerte, más fuerte. Por ese motivo es que vamos a tener la segunda fase o hemostasia secundaria o fase de coagulación, en la cual se va a dar la activación en cascada, ¿no? De los factores de coagulación. Estos a su vez, por múltiples mecanismos, van a tener como objetivo último la formación de un coágulo de fibrina. ¿Qué es eso? Es un coágulo mucho más fuerte, en las cuales este coágulo de fibrina me va a dar más tiempo a que mi endotelio pueda repararse. Y aparte que esta producción de fibrina es de forma continua. No es que solamente formo una pequeña cantidad, no, es de forma continua, se va, mientras yo necesite más y más tiempo para reparar mi endotelio, la producción de fibrina se va de forma muy, muy constante. Ya cuando mi endotelio esté totalmente reparado y mi coágulo de fibrina ya haya cumplido su función, entonces yo tengo que destruir, tengo que desaparecer toda esta fibrina porque si persiste la coagulación, esta fibrina con el tiempo lo que va a formar es la oclusión total de mi vaso sanguíneo y por lo tanto puedo producir trombosis. Entonces, para que no se dé en mi cuerpo ese tipo de trastorno, he ahí la tercera fase, también llamada fibrinolisis. La fibrinolisis va a estar dado básicamente por la disolución de este coágulo. Vamos a tener ciertas proteínas con actividad fibrinolítica, como es la plasmina, el plasminógeno, que lo que van a hacer es totalmente disolver mi coágulo de fibrina, ¿no? Y toda la hemostasia, o se podría decir el flujo sanguíneo se va a recuperar tanto que vamos a tener pues toda una fase, como les decía, de forma muy ordenada. Todo esto es lo normal y lo adecuado.
Entonces, para que se dé este equilibrio en mi organismo, nosotros tenemos dos sistemas. Mi sistema procoagulante, que básicamente va a estar dado por mi hemostasia primaria y mi hemostasia secundaria, esos van a encargarse básicamente de formar coágulos, si se dan cuenta. Pero también debo tener yo un sistema que contrarrestre esa función, ese es el sistema anticoagulante, ¿no? Entonces voy a tener un equilibrio entre ambos sistemas, ya que gracias a este equilibrio vamos a tener una hemostasia de forma adecuada. ¿Qué es lo que pasa en un paciente con este tipo de coagulopatía? Vamos a tener mis dos sistemas totalmente alterados, totalmente activados, desenfrenados, a tal punto que vamos a tener un desorden y un consumo abismal muchas veces de nuestras propias proteínas, lo que va a conducir a que mi paciente tenga tanto riesgo a sangrado como riesgo a formar coágulos. Vamos a tener ambos mecanismos muy, muy incrementados. ¿Por qué? Yo les había comentado que nosotros empezamos de forma ordenada. Acá en el CID todo se da al mismo tiempo. Al mismo momento que se están agregando las plaquetas, se está formando la fibrina y al mismo tiempo también se está tratando de disolver esa fibrina. Entonces es un estado caótico en lo que viene a ser mi coagulación. Muy bien, si entendemos eso, todo lo demás es mucho más fácil. Entonces, el CID, ¿no? Es un trastorno, como les decía, debido a una activación de mi sistema de hemostasia, ¿ya? Esto va a ser secundario, acuérdense bien ese término, siempre va a ser secundario a múltiples cosas, ¿ya? Entre ellas puede ser cuadros infecciosos, cuadros neoplásicos, cuadros inmunes. Realmente hay una larga lista de etiologías que pueden desencadenar este tipo de coagulopatía, ¿ya? Esta activación va a dar como consecuencia gran producción de trombina. La trombina es una proteína muy importante que va a activar de forma constante mi cascada de coagulación y por lo tanto, como les decía, vamos a obtener fibrina. Esta fibrina va a tener tanta producción que vamos a agotar una proteína muy importante que es el fibrinógeno. Acuérdense que el fibrinógeno es una proteína que está en su estado previo a formarse en fibrina. Entonces, al formar tanto fibrina, se va a consumir de forma muy excesiva mi fibrinógeno. A su vez, vamos a tener un consumo de plaquetas severo, ya que van a estar las plaquetas de forma continua adheriéndose, agregándose, activándose, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener rangos de plaquetas en muchas oportunidades cuando coagulopatía es de forma aguda en rangos muy severos. ¿Ya? Y a su vez, por un incremento de fibrinólisis, una microtrombosis. Por lo tanto, estamos hablando de que vamos a tener un daño a nivel de la microvasculatura, por eso es que vamos a tener también cuadros, hay veces de anemias hemolíticas por una hemólisis de tipo mecánica, ¿ya? Por las microtrombosis vasculares. Entonces, como yo les decía, siempre tiene que haber un estímulo, definitivamente, y vamos a tener dos rangos, ¿no? Una activación constante de la coagulación y una alteración constante de la fibrinolisis. Ambos me van a dar dos cuadros clínicos como sangrado y otro como trombosis. Esta trombosis particularmente de tipo microvascular. Y este mecanismo, pues, es como un círculo vicioso constante, ¿no? Y que con el tiempo vamos a tener daños muy severos a nivel orgánico. Mi paciente tiene alto riesgo de fallecer. Estos pacientes, si no nosotros no manejamos, no controlamos bien este tipo de coagulopatía, especialmente en la fase muy aguda, estos pacientes pueden fallecer básicamente por la etiología de sangrado, ¿no? Por la clínica de sangrado, más que la clínica trombótica. Entonces, ¿cómo es el mecanismo fisiopatológico? Ya les había explicado, hay activación muchas veces dependiendo de la patología de fondo, podemos tener activación celular a nivel de plaquetas y leucocitos. Esto a su vez y todo el proceso inflamatorio y toda la alteración a nivel microvascular va a haber daño a nivel de los llamados hematíes, vamos a tener formación de esquistocitos también, no en una gran cantidad como en la PTT que lo describí, pero sí podemos observar. Vamos a tener grande producción de trombina y plasmina, ambas proteínas, ¿no? Una de tipo fibrinolítica y otra de tipo procoagulante, ¿ya?
Esto a su vez puede tener dos cuadros o un incremento de fibrinolisis con nada de factores de la coagulación por un tema de sangrado y darme hemorragia, o disminuir todas mis proteínas anticoagulantes, ¿no? Y a su vez disminuir las procoagulantes y darme lo que viene, perdón, incrementar las procoagulantes y darme una trombosis. Todo esto como consecuencia es que mi paciente puede llegar a falla multiorgánica. O sea, todos estos daños se va a hacer a nivel de todos mis órganos. Vamos a tener falla renal, falla hepática, ¿no? Falla cardíaca, ¿no? Y mi paciente pues puede tener un pronóstico severo a corto plazo. Las etiologías más frecuentes en realidad lo describe lo que viene a ser la teoría es el cuadro infeccioso. Es lo más frecuente, ¿no? Es lo que más van a ver ustedes en el campo de hospitalario, ¿no? Que estos pacientes, la mayoría, cuando tienen infecciones muy, muy severas, el paciente está con un shock séptico, ¿no? Estamos hablando de una sepsis muy, muy severa, vamos a encontrar que este tipo de coagulopatía, ¿ya? Le siguen en realidad las alteraciones o complicaciones obstétricas, como viene a ser el aborto incompleto o el aborto retenido, también es muy frecuentemente que me haga un cuadro SID, y posteriormente a eso las neoplasias, ¿no? Especialmente las neoplasias hematológicas. Ya una de ellas muy frecuentemente asociado es la llamada promielocítica o M3, o la mielomonocítica también podemos encontrar la M5, ¿ya? Pero si se dan cuenta, pues tenemos otras etiologías que también lo pueden presentar, pero es de forma más infrecuente. El cuadro clínico agudo, como les decía, mi paciente puede llegar a trombocitopenias muy, muy severas. Estamos hablando de rangos de plaquetas, recuentos de menos de 20.000. Mis pacientes van a hacer múltiples equimosis, cuadros petequiales purpúricos, ¿no? Confluencia de muchas petequias, esos son los cuadros purpúricos, equimosis y hematomas, ¿no? Acá podemos ver un hematoma a nivel del brazo, ¿no? Son sangrados persistentes básicamente por la trombocitopenia y el consumo de factores de la coagulación, ¿ya? Y las llamadas microtrombosis, ¿no? Eso vamos a ver básicamente a nivel de extremidades, ¿no? En la zona de dedos, de yema de dedos, ¿no? O también en la zona de los pies podemos ver cuadros de necrosis unguial. Ya esto también es muy frecuente, producto de estos microtrombos que van a ocluir la microvasculatura, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener necrosis, vamos a tener cianosis en estos pacientes, es muy frecuente. Y los cuadros crónicos, realmente, nosotros hablamos más del cuadro agudo porque es lo más complicado de manejar, ¿no? Es lo más severo, es lo que más puede, ¿cómo se llama?, llegar a hacer que mi paciente fallezca. Pero existe también el cuadro clínico o la presentación de un CID crónico. Un CID crónico significa que sí va a haber activación, sí va a haber consumo, pero de forma, se podría decir, en muchas oportunidades compensatoria. O sea, como va a ser se podría decir una activación lenta, entonces mi cuerpo, mi organismo de una u otra forma puede llegar a compensarlo. Quizás lo que no podemos llegar a compensar es el cuadro de destrucción de fibrina, ¿no? Entonces, por lo tanto, estos pacientes van a cursar más frecuentemente con cuadros de trombosis, ¿no? Hacen trombosis venosas profundas, como lo vemos acá, ¿no? En este pacientito, cursa con aumento de volumen, un gran edema, bastante dolor y una asimetría que es lo que más llama la atención. Mayormente vemos que duplica, ¿no?, el volumen de una pierna a la otra. Es lo muy, muy frecuente vemos en las llamadas trombosis venosas profundas, ¿no? Eso se va a dar, ¿por qué? Porque hay una producción, es cierto, de fibrina de forma incrementada, y esto a su vez, como es lento y constante, entonces ya la disolución de mi coágulo de por sí es continua, y hace que se junte esta fibrina y se formen coágulos y viajen a nivel de mi torrente sanguíneo, y mi paciente puede cursar con estos cuadros trombóticos. Otro también de los eh,
clínicamente trombosis que puede presentar es el tromboembolismo pulmonar. Estamos hablando a nivel de oclusión de vasos pulmonares importantes, ¿no? Esa es también otra forma de presentación. Pero la más frecuente es la trombosis venosa profunda a nivel de miembros inferiores. ¿Cómo hago el diagnóstico? En realidad es un poco complicado, ¿no? Número uno, no existe una prueba específica en laboratorio que me puede decir, estás frente a un CID. No, no existe. Más bien es la combinación de muchas cosas. Entonces, es un poco a veces complicado darme cuenta si estoy frente a ella o no. Lo primero es que tienes que pensar en que estás frente a un CID. ¿Cuándo? Cuando mi paciente, en el caso agudo, que es donde yo más puedo tener más prioridad de manejo, obviamente pues una trombocitopenia o aparición de una clínica de una trombocitopenia inexplicable, ¿no? Cuadros de púrpuras, de quimosis, petequiales, ¿no? En realidad sangrados de tipo espontáneo ya de por sí deben darme una, obligarme básicamente a que yo pueda descartar esta patología. Y lo otro es la cianosis, las isquemias a nivel de microvasculatura también es importante, ¿no? En segunda instancia, tengo que tener un laboratorio que me apoye que estoy frente a una coagulopatía. Si yo tengo, por ejemplo, sé que en el mecanismo de una coagulopatía intravascular diseminada voy a tener mucho consumo de plaquetas, por lo tanto, mi laboratorio me tiene que dar de una u otra forma alcanzar de que estoy teniendo trastornos a nivel de las tres fases. Entonces, ¿qué laboratorio me van a apoyar evaluando estas tres fases? En el caso de la hemostasia primaria voy a tener un recuento de plaquetas muy disminuido, menos de 100.000 mayormente, ¿no? Y en casos de un CID agudo puedo llegar a rangos tan severos hasta menos de 20.000. ¿Ya? Entonces, sí o sí voy a tener una trombocitopenia. Lo otro es un tiempo de sangría, que es el que me evalúa, es un examen especial que me ayuda a evaluar la función plaquetaria. Si mis plaquetas están disminuidas, mi tiempo de sangría va a estar incrementado. No sé, es el tiempo en el cual no para el sangrado, no para ¿cómo se llama? El, el goteo, ¿no? De sangre frente a solo una pequeña punción en la piel, ¿no? Los exámenes que a mí me ayudan en evaluar la hemostasia secundaria básicamente es el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial, a su vez el fibrinógeno y el tiempo de trombina que en algunas oportunidades no lo tenemos en todos los hospitales. Pero el tiempo de protrombina, el de tromboplastina parcial y el fibrinógeno sí. Entonces vamos a tener prolongación de estos tiempos, tanto el tiempo de protrombina como el de tromboplastina parcial. ¿Por qué? Porque va a haber deficiencia de mis factores de coagulación, no solo de uno, sino de varios. Por lo tanto, ambos tiempos van a estar prolongados, ¿ya? O sea, prolongación de tiempo significa que mi coagulación demora mucho en formar el coágulo y por lo tanto estoy frente a una alteración. El fibrinógeno lo vamos a encontrar al contrario, muy consumido, disminuido, con valores de menos de 150 mayormente. Y cuando queremos evaluar los rangos de fibrinólisis, vamos a tener en un examen que se llama productos de degradación de la fibrina, que es el llamado dímero D, ¿no? En rangos muchas veces duplicando, triplicando, haciéndose 10 veces más su valor, ¿no? Lo normal es de 0 a 5, en estos pacientes vamos a tener rangos bien altos, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar en la lámina periférica? Los llamados esquistocitos, que ya les había mencionado, son glóbulos rojos que pasan por las trombosis microvasculares, ¿no? Por los coágulos microvasculares y se deforman, se hacen así como dos cachitos, ya son glóbulos rojos totalmente disfuncionantes, ¿ya? Son glóbulos rojos que terminan destruyéndose y mi paciente puede llegar a ser hasta cuadros clínicos de anemias hemolíticas mecánicas. Esto también lo observamos y mucho más frecuente, obvio, en lo que viene a ser la púrpura trombocitopénica trombótica y el síndrome urémico hemolítico, como lo describí la vez pasada. En CID lo vemos, pero en menor cantidad, ¿no? Ahora, ¿y qué, doctora Verasti, qué hacemos para más o menos darnos cuenta si estamos frente a un CID o no, ¿no? Es un poco complicado, puedo tener este laboratorio, muchas veces
Si bien es cierto, puedo presentar todo, tengo ciertas dudas. Perfecto, hay algunos scores que se pueden usar, ¿no? El que más usamos es este, que es el score de la Sociedad de Trombosis, ¿no? La Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia es el que más usamos, ¿no? En realidad no es complicado, es prácticamente tener en cuenta los criterios laboratoriales, ¿no? Si estamos más de 5, definitivamente mayor o igual, ¿no? En 5 estamos frente a un CID de tipo agudo. Básicamente es lo que nos ayuda a decir si estamos frente a un CID agudo o no. Porque, como les decía, el CID agudo es una emergencia, una urgencia en mi paciente. Entonces, ¿cuáles más o menos los parámetros que tenemos que tener en cuenta? Es el recuento plaquetario. Yo les había dicho que había mucho consumo de plaquetas. Entonces, tener menos de 50.000 pues me va a dar un mayor puntaje, ¿no? Otro es la presencia del dímero D, o sea, productos de degradación de la fibrina. Si estamos en menos de 1, perfecto, está normal, pero si aumentamos más de una unidad, ya estamos incrementando. Entonces, eso también me va a dar mayor puntuación. Mi tiempo de protrombina, si aumenta más de 3 segundos de mi valor normal, ya estamos, perdón, menos de 3 segundos, no hay ningún problema, pero si estamos de más de 3 segundos a más de 6, obviamente, pues aumentamos también el puntaje. Y mi recuento de fibrinógeno, ¿no? Mi dosaje fibrinógeno que esté menos de 100, obviamente también me da un mayor puntaje. Entonces, yo teniendo ya estos, estos exámenes y cumpliendo mi paciente con estos rangos, simplemente estamos frente a una de estas patologías. ¿Qué es lo que yo debo hacer? El manejo inicial, básicamente, pero tengo que buscar la causa. La causa es básica, ¿no? Mientras nosotros no tratemos la causa de fondo, la patología que me está produciendo este tipo de enfermedad, este tipo, perdón, de coagulopatía secundaria, no vamos a tener mejoría en mi paciente. El CID es constante. No es que si yo le doy un manejo inicial, esto va a parar. No, no va a parar hasta que tú no des con la patología de fondo. En el diagnóstico diferencial tenemos que tener cuidado básicamente en dos entidades. Uno de ellos es un paciente hepatópata. Si a ustedes les viene a la emergencia un paciente con cirrosis hepática, tengan cuidado, ellos van a tener todo el laboratorio prácticamente con CID, o sea, eh, los tiempos prolongados, el fibrinógeno consumido, ¿no? Trombocitopenia, pero mi paciente prácticamente a veces estable, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es un cuadro ya en el cual mi paciente va a tener definitivamente todos estos trastornos por el tema hepático, no por alguna otra patología que me amerite quizás otro manejo, ¿no? Pacientes hepatópatas viven con trombocitopenias, pero mayormente son trombocitopenias de más de 30.000, de 40.000, ¿no? O viven con su trastorno de coagulación constante, pero son pacientes que no sangran a no ser que tú produzcas, ¿no? Hay algún traumatismo, ¿no? Entonces es importante descartar primero que mi paciente sea hepatópata, porque ahí sería una coagulopatía ya secundaria a la hepatopatía. Y también lo que amerita y tener mucho cuidado es que tenemos que totalmente diferenciarlo de la PTT, ¿no? De la púrpura trombocitopénica trombótica, porque es muy parecido a algunas cosas, ¿no? Especialmente porque acá en la PTT vamos a tener una gran cantidad de esquistocitos y el manejo es totalmente distinto. Acuérdense que en la PTT nosotros tenemos que iniciar plasmaféresis, es un procedimiento especial. En cambio, en el CID no iniciamos plasmaféresis, ¿ya? El tratamiento, bueno, primero definir si estamos frente a un CID agudo o no, eso es lo ideal. Y si es factible y yo sé cuál es la enfermedad de base, tengo que tratarla. Ya, aparte que voy a tratar la enfermedad de base, estoy hablando que, por ejemplo, estamos frente a un cuadro séptico, ¿no? Una infección, vamos a dar antibióticos, vamos a iniciar cultivos, vamos a verificar cuál es el mejor tratamiento antibiótico, pero a la par yo tengo que definir si mi paciente, qué tipo de manejo va a requerir, ¿no? Si estoy frente a una neoplasia, probablemente va a necesitar, no sé, quimioterapia, alguna cirugía correctiva, entonces a la par también tengo que ir pensando eso, ¿no? Si estoy frente, no sé, pues alguna quemadura o algo o algún trastorno obstétrico, bueno, también manejar el soporte para que mi paciente entre a procedimientos en los cuales yo pueda detener la enfermedad de base. Si yo sé la enfermedad de base y mi paciente no está con ningún tipo de sangrado o no hay algún tipo de trombosis, perfecto, yo tengo que monitorizarlo. Quizás no voy a necesitar ningún soporte transfusional, no voy a necesitar ninguna otra
manejo. Simplemente quizás por ahí alguna profilaxis antitrombótica, eso lo puedo hacer con enoxaparina, ¿no? O con heparina sódica, pero solamente una dosis baja que es profiláctica, ¿no? Solamente en el caso mi paciente no esté sangrando, esté estable y obviamente sea un paciente que también esté inmovilizado, ¿no? O sea, esté hospitalizado. Es un tema preventivo, ¿no? Y también, bueno, monitoreo, estamos hablando laboratorial. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo puedo tener en el momento compensado a mi paciente, no significa que esto durante toda la evolución va a persistir la compensación, ¿no? Puede desencadenarse y activarse mucho más y ya darse una coagulopatía propiamente dicha, ¿no? Se podría decir severa. En el caso de mi paciente, sí tengo un sangrado y de forma activa, yo tengo que ahí tener muy en cuenta mi soporte transfusional, especialmente si mis plaquetas están disminuidas, tengo que transfundir plaquetas, ¿no? Si mi fibrinógeno está muy bajo, también tengo que transfundir crioprecipitado, ya que es un tipo de hemodiderivado que va a ser rico en fibrinógeno, ¿no? Es el único, en realidad, el que nos va a dar grandes cantidades de fibrinógeno. El plasma fresco congelado nos ayuda a mejorar los demás factores de coagulación, pero no el fibrinógeno. Nos da muy poquito fibrinógeno. En el caso por ahí que mi paciente tenga ya falla multiorgánica, falla hepática, podría valorar uso de vitamina K en el caso hay alguna deficiencia, uso de antifibrinolíticos, dependiendo de cómo esté mi paciente, también tengo que tener cuidado por el riesgo algún tema de trombosis, ¿ya? Y en los casos severos en los cuales veamos que no podemos controlar el sangrado con el soporte transfusional, existen algunos otros concentrados de factores complejos, ¿no? Complejos de factores como el complejo protrombínico, como el factor 7 activado, que me va a dar de una u otra forma mayor control del sangrado, ¿no? Son concentrados muy especiales, no los tenemos en todos los hospitales, ¿ya? Pero se pueden usar en este tipo de cuadros clínicos muy severos. En los casos estemos ya frente a un cuadro pues con una clínica más de trombosis, tendríamos que iniciar un cuadro de anticoagulación, pero básicamente teniendo en cuenta el riesgo a sangrado, ¿no? Si hay mucho riesgo en sangrado, mi paciente preferiblemente no damos el tratamiento de forma terapéutico, hay veces ni siquiera se alcanza a dar de forma profiláctica, o sea, dosis más baja, porque mi paciente puede estar sangrando, ¿no? Entonces, priorizamos el sangrado porque es el motivo por el cual mi paciente sí puede fallecer, ¿no? Entonces, bueno, esto es básicamente lo mismo, el manejo, ya les decía, el sangrado, tengo que básicamente dar soporte transfusional, ¿no? Puede ser en el caso de trombocitopenias, transfusión de plaquetas, ¿no? En el caso de reposición de factores de coagulación, quizás mi plasma fresco, pero en los casos de hipofibrinogenia, crioprecipitado, la dosis, el rango a transfundir es más o menos 10 mililitros por kilo. O sea, si nosotros pesamos 60, aproximadamente 600 mililitros tenemos que pasar al día, ¿ya? Y los concentrados de factores de coagulación cuando no podemos mejorarlo con el soporte transfusional. En el caso del CID crónico es el tratamiento básicamente de los cuadros trombóticos. Eso los puedo dar con enoxaparina, 1 miligramo por kilo, subcutáneo cada 12 horas en pacientes que no tengan falla renal, ¿no? En el caso se adoce a este tipo de pacientes una falla renal, tengo que usar solamente heparina sódica. Obviamente, este tratamiento solo lo damos en pacientes que no estén con sangrado activo. De lo contrario, se contraindica. Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? Para empezar con el caso clínico. No, doctor. Ya. A ver. Vamos a averiguar. A ver, a ver. Un ratito, vamos a ver.
Ya. Pueden visualizar el caso clínico, ¿verdad? Sí, doctora. A ver, vamos a preguntar. ¿Alguien que quiera leer el caso clínico, chicos? Si no, para llamarlos por lista. ¿Está Lady Beltrán? Sí, doctora, aquí estoy. A ver, Lady, léeme los 2 primeros párrafos, por favor. Paciente mujer de 18 años, natural, procedente de Ica, sin antecedentes de importancia. Refiere hace un mes, cursa con malestar general y dolor óseo, agregándose astenia y presencia de quimosis espontánea en extremidades superiores e inferiores. Acude a emergencia de Hospital de Ica, donde se decide su referencia a Hospital María Auxiliadora por hemograma patológico. Al examen físico, la piel, palidez 3 cruces, múltiples equimosis en extremidades en zonas de venopunción, tejido celular subcutáneo incrementado, no adenopatías, el abdomen globuloso, blando y depresible, esplenomegalia aproximadamente 6 centímetros. Es por debajo del reborde costal izquierdo. A ver, Lady, ¿qué, ¿qué harías o qué pedirías a este paciente si llega a tu guardia de emergencia? Un hemograma completo, Ya, ¿qué más? ¿Nada más? ¿Qué más? ¿Alguien que me... Aparte de Lady, alguien que quiera conversar? Doctora, yo. Dime. Bueno, está bien, un hemograma también pediría un tiempo o tiempo de coagulación para ver cómo están. A su vez, por el abdomen yo pediría marcadores hepáticos. Un Ah, perfil hepático. ajá, perfil hepático. Bueno, ya tenemos el hemograma. Productos de fibrinólisis podríamos también pedir. Ya, un dímero D. Ujú. Bueno, ya te da la anemia, el hemograma. Menos función, incremento de la... Dentro, a ver, vamos a preguntar de otro grupo. Atentos, por favor, si no están, ya bueno. Sebastián Delgadillo, ¿está? Sebastián a la 1, Sebastián a las 2, ya. Christopher González, Piero Christopher González, tampoco está. A ver, estos son los que hemos puesto. Franklin Omar Pérez, Sí, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Dentro de tu compañera, me dijo que pediríamos algunos exámenes de coagulación. ¿Qué exámenes de coagulación deberíamos pedir? Aparte del dímero D, que ya lo comentó tu compañera. Ah, ah. ¿A qué exámenes de coagulación conoces? ¿Cómo sería por el tiempo de protombina, por ejemplo, doctora? Ya, perfecto. El tiempo de protrombina, ¿qué más? Eh, Fibrinógeno plasmático de repente. Ya, fibrinógeno sérico, ¿ya? O, bueno, Ujú. fibrinógeno, no hay problema. Bueno, es la única forma de hallar el fibrinógeno. Ya, ¿qué más me falta? Eh, mm, Recuento de plaquetas, no creo. En el hemograma Mm, ya tengo el recuento de plaquetas. el tiempo de tromboplastina. Perfecto, el tiempo de tromboplastina parcial. ¿Por qué es importante pedir ambos?
El Me tipo de evalúan- protombina, el tipo de tromboplastina, ¿a eso me refiere? Sí, a eso te refiero. A eso me refiero. Bueno, en el tiempo de protrombina, creo que es para ver el déficit de factor 7, ¿no? Está alterado, creo, el déficit de factor 7, o para ver hepatopatías, puede ser. Y en el tiempo de tromboplastina, tromboplastina parcial, ¿verdad? Ajá. Hemofilia, para ver hemofilia, para ver los anticoagulantes. No sé si está bien, doctor. Ya, estás cerca, estás por ahí. Ya, lo que pasa es que ambos tiempos me evalúan diferentes factores de la coagulación. O sea, entonces, si yo quiero, si se dan cuenta, es una lista, no es una lista corta, hay muchos factores de la coagulación. Entonces, si yo más o menos quiero saber, bueno, por ahí, si el factor 8, el factor 9 están normales, tengo que tener un tiempo de tromboplastina en el rango adecuado. Ahora, si yo tengo ambos alterados, no voy a decir, bueno, son uno o dos que pueden estar alterados, ¿no? Pueden estar alterados todos los que me evalúan ese examen, ¿no? Acuérdense que para eso sí existe lo llamada vía extrínseca y vía intrínseca, ¿no? No se usa para hablar de en sí la cascada de coagulación, sino más que todo por un tema laboratorial. Me ayuda a darme cuenta qué factores de la coagulación pueden estar disminuidos, ¿no? Si me altera los dos, uy, hay un montón que están alterados, ¿no? Pero si me altera uno nada más de todo, entonces por ahí ya digo, este grupo, solamente este grupo de factores, alguno de ellos puede estar alterado. Por lo menos me acorta mi búsqueda de déficit de factores, ¿ya? Por si acaso. ¿Preguntas hasta ahí o seguimos? A ver, muy bien. Esta paciente, por si acaso, en la emergencia se le sacaron estos exámenes. A ver, vamos a ver quién está. Antonella. Sí, Antonella Marure, ¿está? Antonella la 1, Antonella la 2, no. Está Ruth Michui. Sí, doctora. Ruth, ¿qué me puedes decir de ese hemograma? Descríbeme qué presenta la paciente en ese hemograma. Nada de aumentado o disminuido, por favor, con términos médicos. Bueno, anemia. Ya. Una Anemia, ¿qué anemia. grado? mm, la anemia crónica. Ya. Anemia crónica. A ver, Pedro. Pedro, ¿estás ahí? Pedro José. Sí, doctora. ¿Qué grado de anemia es eso? Grado 3, una anemia severa, doctora. Anemia severa. Muy bien. Ya, ¿qué otras citopenias tiene esa paciente? Una las plaquetas también están, una ¿Cómo se llama esa citopenia? trombocitopenia. Trombocitopenia. ¿Qué grado es esa trombocitopenia? Severa, doctora. Severa. Por lo tanto, cuando yo tengo más de una citopenia, estamos hablando de dos, ¿qué término usamos? Bicitopenia. Somos médicos, chicos, tenemos que aprender los términos. Si yo tengo mi hemograma y tengo mi paciente al frente y lo voy a presentar a todo mi equipo, yo tengo que decir paciente de tantos años, cuenta con un hemograma en el cual se evidencia una bicitopenia. ¿De qué grado severo? Ya me imagino más o menos cómo está mi paciente. ¿Sí? Muy bien. A ver. Carlos Piscoche estará por ahí. Sí, doctora, buenas tardes. Aparte de lo que hemos mencionado, ¿qué otra célula está disminuida? Carlos. Los neutrófilos, doctora. Perfecto. ¿Cómo se llama ese término? Neutropenia. Neutropenia. ¿Qué grado es esa neutropenia? Sería, en el caso de esta paciente sería moderado. Moderado. Perfecto. Es una neutropenia moderada. Ya, ¿y hay otra cosa más que te llame la atención que reporte el hemograma? Sí, doctora.
Bueno, no sé si mencionaron los leucocitos, que sería una leucocitosis. Así es, una Y leucocitosis. por otro lado, en el frotis, el porcentaje de blastos, que es 66%, que podría Ya, ya ser sugerente para una leucemia. una leucemia, muy bien. ¿Qué tipo de leucemia? Una leucemia aguda, doctor. Aguda. ¿Cuántos de porcentaje de blastos mínimo debo de tener como para decir que estoy frente a una leucemia aguda? Mayor de 10 o 20, si mal no estoy. Estabas cerca, estabas yendo bien, Carlos. Ay, disculpe, Estabas doctor. yendo bien. A ver, pasamos a otro. Noemí Salazar. Carlos Salvador. Otro Carlos es, ¿no? Uy, no hay nadie de este grupo. Steve Torres. Sí, doctora. Steve, dime, ¿cuánto mínimo de blastos debo tener para para decir que estoy frente a una leucemia aguda? De un 20% más. Muy bien, más del 20%. Sacaste la cara por tu grupo. Más del 20%. Entonces ya no tengo duda, estoy frente a una leucemia aguda. A ver, tú mismo, Steve, ¿qué me puedes decir del perfil de coagulación? Perfil de coagulación. Sí. Los valores normales del tiempo de protrombina son de 11 a 16, por si acaso. Está elevado. Así como Está el TTP prolongado. Y prolongado, el TTPA lo normal es de 25 a 35. también está prolongado. Prolongados ambos tiempos. El fibrinógeno debería estar, lo ideal, ¿no? De 200 para arriba, de 200 a 400. Disminuido. Severamente disminuido. ¿Cómo se Severamente. llama ese término? Tiene un nombre. ¿De Si cuál, alguien... doctora? ¿De fibrinógeno disminuido? Ajá. ¿Alguien sabe? ¿Puede ser hipofibrinogenemia? Hipofibrinogenemia. Hipofibrinogenemia. ¿Y en este paciente pensarías que es congénito o adquirido? A ver, si tenemos en cuenta que tiene una plaquetopenia, podría ser que sea adquirido. Perfecto, es adquirido, ¿no? El paciente tiene 18 años, no tiene antecedentes de importancia. Si yo nazco con una hipofibrinogenemia, desde que nazco empiezo a sangrar, ¿no? No tiene antecedentes, es adquirido. Muy bien, a ver. A ver. Josué. Sí, Josué. doctora. Ya, muy bien. Levántate, Josué. Josué, ¿qué otras cositas del otro lado, por acá, te llama la atención que está alterado? Mm, el DHL. El DHL. Hay un incremento de DHL. ¿Qué me evalúa el DHL? Es el ah, lactato deshidrogenasa. Así es, pero ¿en qué casos se aumenta? ¿O por qué se aumentaría? Puede ser por compromiso cardíaco, Esa es una de infarto de las miocardio. causas. En realidad es un reactante para evaluar destrucción celular, ¿no? Debe haber algún grado de destrucción celular o debe haber una célula que por ahí está haciendo algún tipo de lisis que está produciendo que incremente el DHL. Muy bien, pero no se olviden, el DHL es importante en hematología. Muy bien, entonces, Josué, después de todo lo que han dicho tus compañeros,
Tendríamos que descartar en este paciente Mm, ¿qué estamos exponiendo? una coagulopatía. Así es, una coagulopatía. Por lo tanto, bueno, uso mi score, ¿no? Para ver si realmente estoy frente a un CID agudo o no. Primero, plaquetas, ¿no? Mi paciente tiene, ¿cuánto? 15.000 plaquetas. No tenemos dímero D, no le han pedido a esta pacientita dímero D, ¿ya? ¿Tenemos aumento de mi tiempo de protrombina? Claro, si lo normal es hasta 16, está en 10 segundos incrementado, o sea, más de 6, por lo tanto es 2 puntos. Y mi fibrinógeno está en un rango, en este caso, en su evolución, está bajo, ¿no? 75 miligramos, menos de 100, por lo tanto es un punto más. Si yo sumo, estoy mayor o igual a 5. Por lo tanto, estoy frente a un CID agudo, ¿sí? ¿Entendieron esa parte? Sí, doctora. Muy bien. Perfecto. Si estoy frente a un CID agudo, a ver, Alessandra. ¿Alessandra Bustamante está? Nadia Caballero. Cecilia Castro. Uy, este grupo es de la doctora Guillén. Voy a hablar con la doctora Guillén. No, perdón. Sí, es de la doctora Guillén. Doctora, disculpe, lo que pasa es que hemos salido tarde de rotación. Ya. Pero ¿quién está? ¿Quién está del grupo de la doctora Guillén? Yo, doctora Beltrán. Solamente tú, Lady. Ya. A ver, de la doctora González, quien me respondió fue Piero, me parece. María Fe, Sí, doctora. cuéntame. Te comento, la paciente empezó a hacer gingivorragias y sangrado nasal, o sea, epíxtasis. A su vez presentó fiebre durante la hospitalización, a las 24 horas de la hospitalización. ¿Qué harías con esta paciente? Ya estoy frente a un CID agudo. ¿Qué indicaciones darías? Tú estás de guardia en piso y te reportan todo esto. Bueno, como presenta sangrado, no le podría dar anticoagulantes. Entonces, Perfecto. Contraindico los anticoagulantes. Genial. claro. ¿Qué más? ¿Qué hago? Mm, Tal vez hacerle transfusión por la anemia. Transfusión de... Bueno, la anemia, bueno, ahorita está sangrando, ¿no? ¿Qué es mi Ah, prioridad? ¿Qué de tendría que plaquetas. poner? Perfecto, transfundo plaquetas, mi soporte transfusional. ¿Plaquetas nada más? Ahí está. El creo precipitado. Frío precipitado. ¿Por qué? Porque mi fibrinógeno está severamente disminuido. Acuérdense bien, chicos, de lo que les menciono. Los sangrados más severos y más espontáneos y por los cuales mi paciente puede fallecer es por la hipofibrinogénemia severa. Estoy hablando menos de 100 de fibrinógeno. Si yo no corrijo este fibrinógeno, mi paciente puede sangrar hasta por los oídos. Acuérdense de eso. Entonces, yo puedo tener mi paciente que tenga una muy alta mortalidad si yo no corrijo este fibrinógeno. Por eso es importante no solo transfundir las plaquetas, sino también el crioprecipitado. Ahora, si yo después que transfundo mi crioprecipitado saco controles, ya está mejor mi fibrinógeno, pero persiste por ahí la prolongación de mis tiempos, significa que aparte del fibrinógeno, obviamente yo tengo más factores de la coagulación que están disminuidos. Entonces ahí yo le puedo dar aparte también plasma fresco, ¿ya? El crioprecipitado tiene por cada 10 mililitros tenemos 100 miligramos de fibrinógeno, ¿no? O sea, es alto en fibrinógeno. Por eso es que yo priorizo con el crioprecipitado. Hay veces cuando se prolongan estos tiempos solamente es porque el fibrinógeno está disminuido y yo dándole crío ya se resuelve.
pero si persiste es que significa que otros factores también están disminuidos. ¿Sí? ¿Hasta ahí entendieron? Sí, doctora. Ya, a ver. Adrián. ¿Adrián está? ¿Adrián Quispe? Creo que lo llamé. Valerie Pianto. Sí, doctora. Valerie. Perfecto, ya por lo menos estoy controlando el sangrado con mi paciente. ¿Qué más podría hacer según lo que está cursando durante la hospitalización? Si es una paciente con leucemia aguda, aparte del soporte transfusional, ¿qué debería hacer con mi paciente que tiene tantos blastos en sangre periférica? ¿Qué se te ocurre? Aparte de la... Mira también el hemograma que le hemos hecho de control, mira cómo ha cambiado algunas cosas, qué es lo que tú harías. ¿Cómo ves la neutropenia? ¿Está mejor? ¿Está peor? Para lo que es los blastos, podría pedir en un frotis de sangre periférica. Ya tiene. Este es el Ah, frotis. Ya sé que son blastos, o sea, no hay duda, son blastos. A ver, alguien que le ayude. Está... Alison, ya le pregunté. Jade Ruiz. Bueno, si ya hiciste el tratamiento para el sangrado, también puede, porque, o sea, de factores de coagulación. Ya. Yo hablo más que todo del manejo, aparte del manejo del soporte transfusional que ya lo estamos haciendo, estoy hablando del manejo de lo que está pasando nuevamente en hospitalización, ¿no? Del manejo de soporte en una leucemia aguda. Ahora, como te digo, su control de hemograma hemos empeorado el recuento de neutrófilos. ¿Y mi paciente qué está haciendo durante la hospitalización? Ah, neutropenia. Neutropenia Ah, con fiebre. Ustedes han ah, tenido ya, neutropenia febril. Ah, neutropenia febril. ¿Y qué hacemos en las neutropenias febriles? en las neutropenias febriles, indicamos antibióticos, pero, o sea, que abarquen, gran negativos, hormonas, de amplio espectro, pues, ¿no? Se Y, llama amplio espectro. Muy bien. ajá, o también, antibióticos, no que hablo, antifúngicos, pero ya es cuando no funciona la terapia antibiótica Pues, como primero, ¿no? Ujú. lo que primero tenemos que hacer por el tema de la blastosis es hidratar a mi paciente. ¿Por qué? Porque estos blastos, una pequeña cantidad de estos blastos se van a destruir. Mi cuerpo los va a destruir. O sea, nuestro organismo va a llegar a destruirlo. Definitivamente no a todos, pero vamos a tener detritos celulares a nivel de mi torrente sanguíneo. Por lo tanto, si nosotros no tenemos una buena hidratación, estos detritos celulares van a hacer falla renal en mi paciente, ¿no? Y aparte pueden hacer que haya trastornos electrolíticos. Eso se llama lisis tumoral, ¿ya? Por si acaso. Es un término que lo van a escuchar en alguna de sus exposiciones. Y como Jade dice, pues hay que iniciar antibiótico porque estamos ya frente a una neutropenia febril. Acuérdense que el término es neutrófilos menos de 500 con cuadro febril. Estamos hablando más de una toma con 38, o sea, con 38 mínimo de temperatura o por lo menos 38.3, ¿ya? Tengo que iniciar en mi paciente. Ahorita no tengo un foco supuestamente aparente. Es mujer, puedo tener infección urinaria, puedo tener muchas otras cosas o estar iniciando por ahí un foco pulmonar. Por lo tanto, tengo que tomar hemocultivos idealmente, ¿no? Previo inicio de antibiótico. El antibiótico es de amplio espectro. Si tengo más de 48 horas en un hospital, en el caso de ella ha sido, ha venido de Ica, está en un hospital allá, viene acá otro, entonces probablemente necesito una mayor cobertura que solamente cefalosporinas.
¿ya? Entonces, ese es mi manejo actual de mi paciente, no se vayan a olvidar, ¿ya? Y lo otro es que yo no me sirve solamente este control, todos los días voy a tener que estar controlando para ver si por ahí cae más la hemoglobina, que las plaquetas sigan muy bajas, que mi perfil de coagulación persista alterado, o sea, el monitoreo es constante, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Doctora, una pregunta. ¿Cualquier tipo de cefalosporina o hay alguno de alguna generación? Dependiendo, si estamos pensando, en realidad lo ideal son de tercera generación, ¿ya? Si estamos pensando en algo comunitario, podríamos iniciar hasta cetraxona o cefasolina, ¿no? Pero en el caso estemos ya pensando en un germen intrahospitalario, quien te va por ahí cubrir pseudomonas es ceftazidima, ¿ya? Ya, doctora, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, perfecto. Por si acaso, la soporte transfusional de plaquetas, cada pool pequeño de plaquetas me puede subir entre 10 a 20.000 plaquetas. Entonces, lo ideal es pasarle 5 para que más o menos llegue a por lo menos 50.000, ¿no? En un rango estable, ¿no? Y crioprecipitados son bolsas pequeñitas, vienen concentrados de más o menos entre 100 cc a 120, en algunos casos 150. En el caso de la paciente es 10, pesa 110 kilos la señora. Entonces le estamos dando un aproximadamente casi de 1.115 a 1.200 al día, ¿no? 3 unidades cada 8 horas. O sea, esas cositas se tienen que ir más o menos eh, calculando para poder hacer tus indicaciones en tu terapéutica. La paciente ahorita, hoy día se le realizó el aspirado de médula ósea, por si acaso, con citometría de flujo. Está hospitalizada en el 5º piso, en la cama A, si no me equivoco. Sí. Si desean, también pueden revisar su historia clínica. Hoy día lo hemos visto con Pedro y con Josué. Actualmente está estable, por si acaso, pero sí tiene un alto riesgo de sangrado porque definitivamente hay un CID agudo ahí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo evoluciona. Esperamos no sea una leucemia no muy agresiva, ¿ya? Para que nos pueda dar el tiempo de poder referirla, ¿no? Por la edad que ella tiene, pues es candidata a una línea de tratamiento que no se le va a poder manejar en el hospital. Por lo tanto, esas pacientitas sí se refieren al INEM, ¿no? No sé si tengan una pregunta, una duda. Hemos aprovechado este caso para ver varios puntos. ¿Preguntas? Dime. Sí, doctora, una pregunta. ¿El tema de la esplenomegalia se debió por la hemólisis, pero también presentó ascitis, sino, bueno, la descripción? No, o sea, el tema de la esplenomegalia básicamente es la patología de fondo, ¿no? Las leucemias agudas, en realidad, por aumento de producción de células inmaduras como son los blastos, estos blastos cuando salen a sangre periférica, y en el caso de ellas, si se dan cuenta, tiene un gran porcentaje en sangre periférica, van a migrar también a otros órganos, entre ellos vaso e hígado, ¿no? Es muy frecuente que en estos pacientes con leucemias agudas o también crónicas en realidad cursen con visceromegalia. ¿Por qué no pienso que es por hemólisis? Número 1, mi paciente no tiene bilirrubina indirecta incrementada. Entonces si por ahí hay algún grado de hemólisis en mi paciente, es muy baja. Entonces, para que la hemólisis a mí me dé una esplenomegalia, tiene que ser una hemólisis crónica y constante mayormente, no aguda. Aguda no me va a dar el tiempo para que yo aumente mi función esplénica y se hipertrofie mi vaso. Entonces, en este caso, en la paciente, la esplenomegalia es por tipo infiltrativo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, alguien no me preguntó, por ahí les faltó preguntarme, doctora, ¿y qué hacemos con esta paciente para cortar el CID? Esta paciente, para poder cortar el CID, tendríamos que tratar la leucemia, ¿ya? Por lo tanto, primero tipificarle la citometría me va a decir qué tipo de leucemia tiene, si es linfoide, es mieloide. Si es linfoide, podemos iniciar corticoides, eso nos ayuda a mejorar un poco el tema del CID. Y si es mieloide, podríamos iniciar quizás por ahí algunos medicamentos que me bajan la producción. Eso nos va a dar tiempo hasta iniciar la quimioterapia adecuada, ¿ya? No sé si tengan alguna pregunta más, chicos, sino para culminar la sesión.
todo claro, doctora.